El tema, la necesidad de honrar a Jesús. ¿Cuál es el tema, hermano? La necesidad de honrar al Señor Jesús. Ese es el tema. No sé si recuerdan el tema de la semana pasada, del domingo. Esas son las cosas importantes de Jerusalén. El tema parece que era del conocimiento a la práctica, ¿verdad? Porque de nada sirve saber si no hacemos. Podríamos ser una cajita de Pandora cada uno de nosotros, podría ser un tesoro de sabiduría, pero si no ponemos por obra, no podremos obrar. Y ahora queremos estudiar acerca de la necesidad de honrar a Jesús. Dice la palabra de Dios, ahí donde hemos leído, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ponga atención en lo que leemos. Y cada palabra, hermano, tiene su significado. Y cada palabra tiene su trasfondo. Y cada palabra tiene su fuerza, su profundidad. La palabra, hermano, no es la opinión. La palabra se lee, hermano. Yo recuerdo que daban un pedacito de queso fresco, ahí uno lo pellizcaba. Pero otros lugares más pobres, otros lo huelían, pues, y ya mordían la tortilla. Más difícil, ¿verdad? Pero así es. Así es que la palabra de Dios, hermano, es poder, es esencia. Y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo, dice el Señor, os he hablado, son espíritu y son vida. Dos cosas. La palabra que os he hablado, esta palabra, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Pero esto jamás tendrá trasfondo, jamás será fuerte hasta que venga un instrumento. Hasta que aparezca ese vaso. Esto es interesante, hermano, porque las personas en la vida, hermano, sin excepción, sienten, buscan, las personas en la vida, en su existencia, sienten dentro de sí mismos el que hay un Dios, porque tienen una conciencia. La conciencia es 100% espiritual, conoce los lados, lo malo y lo bueno. Y todos ustedes, y los indios, y los aquí, y los allá, y los unos y los otros, todo el mundo tiene conciencia. La conciencia, hermano, es como una presencia divina que está interpretando todas nuestras acciones. Cuando usted ha hecho mal, ¿cómo se siente? Pero créame lo que no es su carne, no es su abuela, no es la ciudad donde usted nació, sino que hay dentro de usted una conciencia que lo acusa y a muchas veces no lo deja ni dormir. ¿Cuántos dicen amén? Dicen, hombre, ¿cómo fui a hacerlo? ¿Cómo fui a caer tan bajo? Porque hay una conciencia, hermano, que está pegando gritos dentro de nosotros. Y todos aquellos que no honran a Dios, todos aquellos que no hacen nada para Dios, créanme lo que hay una conciencia dentro de ellos que los está sacudiendo y les está diciendo cómo eres, y fuiste a la casa de Dios y no caminaste, cómo eres, y se van acusados. Mucha gente se acerca a la iglesia, hermano, ¿sabe para qué? Para callar sus conciencias, pero no están dispuestos a hacer nada. No están dispuestos a gritar, ni a cantar, ni a aplaudir. Usted observa aquí que hay uno que no le gusta aplaudir. No le gusta cantar, no le gusta hacer nada, simplemente estar ahí. Como que si de esa manera va a suceder algo.
La gente, hermano, la gente buscando y escuchando la voz de su conciencia, hermano. Algunos creen en las buenas acciones. Dice, no, hay que hacer buenas acciones, dice, y Dios a nadie le va a tener lástima. Dios por lástima nadie va a entrar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque la lástima no trabaja, porque nos ha dado una palabra. Nos ha dado una palabra y en ella dice cómo debemos andar. No estoy pensando, ay, cuando Dios venga y mire esta carita. ¿Cuál carita? Sí, hombre, que tan mala interpretación. Hay pastores que le dicen a la gente, no te preocupes, le quitaste la mujer a fulano. Sí, no te preocupes, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Si eso hasta yo lo digo que Dios es bueno. Si lo malo fue haberle quitado la mujer al otro. Dios es bueno. Pero la gente cree en buenas acciones, otros creen en el comunismo, en la democracia. ¿Me entiendes? Y la gente está creyendo tantas cosas, otros son idólatras. Y otros dicen, gracias a Dios soy ateo, dice. Gracias a Dios, dice, soy ateo. Como aquel que se la llevaba de ateo aquí abajo. Pero un día le dijeron, vamos a Nueva York y devuelvo un avión. Y el avión le agarró esa turbulencia que agarra, que va para allá y para acá. Lo sacudió Dios. Y dice que aquel hombre empezó a clamar a Dios. Y dice que iba a la mano y dice, hey, y vos que no sos ateo, pues le dijo. No, eso es aquí arriba es otra cosa. Imagínense. No le digo aquí arriba ya creo en Dios. Como que entre más alto más se cree. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que el indio dentro de la selva, en las Amazonas y todo eso, los indios tienen su propia manera de adorar a Dios. Buscan a Dios. ¿Y por qué buscan a Dios? ¿Porque han venido aquí al ministerio Vive en Cristo? No, buscan a Dios porque dentro de su conciencia algo está gritando. Porque dentro de su conciencia algo está clamando. Porque dentro de su conciencia hay algo que acusa. Y esa es la conciencia. Todo ser humano tiene una conciencia y es lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Dice que algunos, esa conciencia, hermano, ya la tienen hasta cauterizada. Pues te voy a decir una cosa, que la gente que empieza a caer, tenga cuidado, no caiga. Dice aquel que mire, aquel que esté fuerte, dice, mire que no caiga. Dice la palabra, si usted está bien en Dios, mire que no caiga. Porque si usted empieza a caer, no va a parar de caer. Principalmente cuando usted haya estado en los atrios de Dios. Porque vienen enemigos de nuestras almas. Ahora vienen 7 demonios más a apoderarse de la persona. Y aquel que empezó a caer, hermano, va a caer y no va a dejar de caer hasta que caiga a ese lugar de tormento. Mire, hermano, es una cosa tremenda. Prácticamente hemos leído aquí algo. En el 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice así en la suya. Entonces, hermano, ¿qué estamos viendo aquí? Leamos el 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Dios está equivocado? No. Muchos por eso no reciben ni sanidad, ni salud, no reciben bendiciones, no son sanados. Muchos, y no lo digo yo, aquí lo dice, ¿verdad? Porque yo quiero que la palabra me empuje. Yo quiero que la palabra me lleve. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y por cierto, las letras puede que estén en rojito, porque es la palabra de Dios. Y dice el escritor, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Este es algo hermoso para que usted lo guarde en su corazón. Quiero llegar a un punto. Dice el 65. Y dijo el Señor, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si no le fuere dado del Padre. Mire cómo dice.
Nadie puede venir, nadie puede estar aquí en la casa de Dios. Usted siéntase victorioso, siéntase escogido, siéntase elegido por Dios, porque Él dice en su palabra que nadie puede venir si Él no le hubiera traído, si el Padre no le trae. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Cuando nosotros nos vemos dentro de la obra de Dios, podemos notar en nosotros que la bendición en Cristo Jesús viene de una precalificación o precualificación, porque estamos hablando de calidad. Entonces, precualificado o precalificado, como se quiere decirle, pero estamos hablando, hermano, que antes de llegar a los pies de Cristo, ya hubo alguien que obró a favor de nosotros. Ya hubo alguien que lo trajo. Porque nadie puede venir a los pies de Cristo si el Salvador, el Rey, el Eterno, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Dios de Israel, no le trae. Nadie puede venir. Y el que viene y el Padre no lo ha traído, no sabe honrar, no sabe adorar, no sabe bendecir, no sabe llevar su cruz, no sabe rendirse, no sabe pedir perdón, no sabe humillarse, no sabe. Y nosotros nos pasamos 20 años, 14 años enseñándole cómo se debe adorar a Dios, pero no va a aprender porque nadie lo trajo. Él se vino de la misa, él se vino de allá del catolicismo, él se vino y con su mente pequeña él dijo: aquí es mejor, aquí el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Y es correcto, Dios vendrá a buscar a su iglesia en este lugar. Pero como le dijeron a alguien: no te vistas que no vas, no te arregles que no vas, porque no sabes adorar, porque no sabes bendecir, porque no sabes honrar. Dios dice la palabra de Dios, que Él ha creado el hombre para alabanza y gloria de su nombre. Nadie puede venir si el Padre no le trae. La gente siente el llamado, siente ese gemido interior, porque hay una conciencia. El Romanos capítulo 2, voy a brincar. El Romanos capítulo 2, Hechos, Romanos capítulo 2, 14, quiero ver qué me dice. Dice la palabra de Dios acá: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que no es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Viene? Pero ¿qué sucede en el interior? Dice: mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio, ¿qué? Dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué está hablando aquí? Está hablando, hermano, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que no es de la ley, está hablando, hermano, de aquellos hombres que pecan pero no conocen a Dios. Ese versículo está hablando de que la conciencia brinca en ellos y los acusa y lo lloran en sus casas, en la soledad de sus cuartos. Lloran sus errores, sus desgracias. La mamá le dijo: este no es tu hombre, le dijo: este no es tu hombre, este no es tu esposo. No hizo caso ahora. Pero todas esas cosas son sombras que nos seguirán. Seguirán siempre, hermano, el tiempo como enemigo castigándonos. Cuando hay un Dios que ha prometido hacer libres a los que le buscan. ¿Podrá, hermano, el enemigo seguir atacándome? ¿Será que el enemigo puede seguir torturándome por las noches y diciéndome: sos un sinvergüenza, sos un barco, sos un aquí, un allá? Cuando Dios me ha mostrado su camino y su amor y su bondad. Esto es algo, hermano, que verdaderamente... Y estamos hablando, hermano, este día de honrar a Dios.
Y yo le voy a volver a preguntar porque Dios contestó uno. Que sí sabe honrar a Dios. No sé quién es. Pero usted sabe cómo honrar a Dios. Fíjense, hermano, que a Dios no se le honra con palabras. A Dios no se le honra con palabras, con acciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. La religión no puede honrar a Dios, porque la religión no tiene nada que ver con Dios. Y esta es una cuestión, hermano, que nosotros debemos de estar viendo, que dice el Señor, la palabra que los he hablado son espíritu y son vida. Y eso debe saberlo. Hay la palabra esta, porque esta es la palabra que Dios habló. La palabra que os he hablado, que está escrita aquí, son espíritu y son vida. Pero esta letra, hermano, puede estar aquí contenida y no sucede nada. Esta letra, este espíritu y vida, solo es posible cuando hay un vaso. Solo es posible cuando hay un instrumento. Cuando uno no honra, cuando uno no adora, cuando uno no alaba como debe hacerlo para con Dios, es porque la palabra no ha entrado a nuestro corazón. El llamado de salvación está en la revelación y el señorío de Dios. Alguien dice, yo voy a la iglesia, soy un cristiano. No, hombre, mira, hasta sirvo ahí. Pero el señorío de Dios está en su vida. O usted hace como quiere. Como dice en mi tierra un dicho, que quizás ya se murió también, del dicho al hecho hay un gran espacio. Estamos honrando a Dios. Estamos honrando a Dios. Usted, se lo voy a poner más cerca, usted honra a su padre y a su madre. Ese es un mandamiento con promesa. Tal vez no sepamos cómo honrar a Dios, pero le voy a hacer la pregunta, ¿ha usted honrado a su mamá y a su papá? Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, o sea, es un mandamiento con promesa, para que tus días sean alargados en esta tierra. ¿Usted quiere vivir más? ¿Cuántos quieren vivir más? Todos, pero no quieren honrar. Hay que honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es interesante, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de honrar a Dios, es algo tremendo, porque ¿cómo podemos honrar a Dios? Eso sería una manera de honrar a Dios. Siendo diferente. Cielos, creí que nunca le iba a preguntar. Yo creí que usted nunca me iba a decir, hermano, pero la palabra que hemos leído, porque supongo que usted está aquí conmigo, ¿eh? Y dice San Juan acá, dice que nadie puede venir al Señor si el Padre no le trae, en San Juan capítulo 6. Y aquí usted me pudiera decir, pero pastor, ahí no hemos leído, porque usted, como usted no es un niño, ¿verdad? ¿Cuántos digan amén? Usted no es un niño, ¿verdad? Entonces dice aquí 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Mire, esto de que las palabras son espíritu y son vida, si usted no se pone como el vaso que es, como el instrumento que es, esto no significa nada. La palabra solo tiene poder y beneficio cuando le echamos a andar. La palabra solo tiene poder cuando usted la pone en práctica, solo cuando usted dice en el nombre de Jesús. Solo allí es donde la palabra tiene poder. Cuando usted dice, me cubro con la sangre de Cristo. Tomo tus promesas, Señor, y las pongo en mi corazón. Y va usted en el camino de peligro y dice usted, el Señor va conmigo. Allí es donde la palabra se hace rema. No es solamente logo, letra, no. Se hace rema, es cuando la palabra cobra vida en usted. Usted honrando a Dios, hermano. Y la pregunta es, ¿cómo podemos honrar a Dios? Porque Él está tan lejos. ¿Qué dice San Juan ahí mismo en el capítulo 5 y versículo 23? Dice el 23,
5:23. Una página era, yo no sé por qué estoy oyendo puño de página. Oiga. ¿Ustedes creen que ya estoy sordo? Se equivocaron. Dice la palabra en San Juan capítulo 5, verso 23, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ay, yo sufro cuando me acuerdo de los testigos de Jehová. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. ¿Sí está entendiendo? Debemos de honrar al Hijo y de esta manera honramos al Padre. 22, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. La palabra que les he hablado son espíritu y son vida. Eso quiere decir. Aquí hay algo interesante porque necesitamos vasos de barro. El Señor dice una vez, dice en su palabra, que Él no pone su vino en odres viejos, sino que Él necesita odres nuevos. O sea, hombres regenerados, hombres restaurados, hombres convertidos a Cristo, hombres decididos, hombres de valor. Son los que Dios necesita para poner el Espíritu, su palabra, que son espíritu y son vida. Pero cuando uno verdaderamente se pone como vaso para servirle a Dios, porque la palabra necesita ser puesta, pues, ser puesta en algo. La palabra necesitamos ponerle a usted. La palabra jamás va a generar fruto si usted no la lleva en su corazón. Tenemos que ser nosotros, hermano, no transportistas, sino, como dijéramos, alguien que lleva el mensaje. Bueno, se lo voy a decir bíblicamente. Efesios capítulo 6, verso 20, dice que somos embajadores de Cristo. Embajadores en cadena, para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero si usted no se presta para hacer ese vaso, si usted no se presta para hacer el instrumento, si usted no se presta para honrar, si usted no ha creído en el Señor, usted jamás honrará a Dios. Usted podrá invitar al pastor a comer y él va y se come toda la comida. Bueno, digan amén. Hermano, pero eso no es honrar a Dios. Honrar a Dios es cuando usted dice, no, yo soy cristiano, no puedo mentir. Cuando usted, hermano, pone la palabra de Dios por obra. La palabra que os he dado son espíritu y son vida. Necesitamos vasos de barro, necesitamos los instrumentos, necesitamos que usted sea fiel a Dios. Solo los fieles podrán llevar esto. Cuando le decimos que si usted quiere ser un vaso de Dios, estamos hablando como aquello que dice San Juan capítulo 3, versículo 5, por ahí. Dice que necesitan nacer del agua, pero que también necesitan nacer del Espíritu. No podemos estar nosotros esperando el tren aquí. Es necesario que nazcamos del Espíritu. Que ya nadie me esté cambiando pañal a mí. Que sea alguien que yo pueda levantarme en el nombre de Cristo. Que ya no esté yo reflejando esa pobreza espiritual. ¿Sabe usted que cuando usted no acciona, cuando usted no obra, cuando usted no hace, cuando usted no dice, cuando usted no canta, cuando usted no se levanta, cuando usted no participa, cuando usted no predica, cuando usted no hace nada, usted está inmóvil, usted está atascado? Necesitamos, hermanos, levantarnos en el nombre de Cristo. Cada día que pasa es destrucción. Estamos enfrente de una guerra, estamos enfrente. Ayer tembló, yo no sé si solo mi silla tembló. Yo estaba estudiando. Gracias, Señor. Porque nos recuerda, Dios nos está recordando.
Hey, aquí estoy yo. No sé si solo porque yo estaba estudiando tembló ahí, pero sí estoy bien, como tipo las 12, no sé qué hora era. ¿Sí? ¿Cuántos díganme? ¿Cuántos sintieron? ¿Tembló ayer? ¿No tembló ayer? No puedo creer. Sí, yo estaba hermano y así. Está temblando. Si ustedes me dicen que no tembló, es que Dios me está hablando. ¿Sí? ¿Sí tembló? No, de verdad, no estoy jugando. Sí tembló ayer. Hay que averiguar ahí, hermano. Averigüen los teléfonos. Porque yo sí sentí que ayer tembló. Hermano, pero sintió mojado. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, averigüen para que vean de que de verdad. Pero la perfecta combinación de estos elementos solo será posible cuando usted quiera hacer el vaso. Y a eso le llamaría yo este día nacer del Espíritu. Sí dice San Juan capítulo 3 verso 5, algo así, hermano. Dice, es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Usted debe nacer del Espíritu. Y hoy vamos a llamar a que todos nazcan del Espíritu. Tal vez no quepamos aquí, pero si nos ponemos de pie, Dios puede obrar en nuestra vida. Debemos de nacer del Espíritu para entender lo que Dios quiere hacer con mi vida. Si no, usted entra y sale así. Dije que yo conocí un hombre que si miraba al lado izquierdo, así, ya no sabía dónde estaba y no conocía a nadie. Quedaba perdido. Qué terrible puede ser en la vida, ¿verdad? Cierra los ojos, Padre, yo te doy gracias porque puedo dar vuelta a la izquierda y a la derecha y todavía se quería eso. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque me has traído y porque quieres hacer algo en mi vida. No me acordaba, Padre Santo, de que tú me das vida y que estoy vivo porque a ti así te ha placido, Señor. Sigue bendiciendo, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor, porque me llamaste a mí y no a otro. Gracias, yo te alabo, yo quiero honrarte, Señor. Gracias. Dígale gracias. Gracias porque puedo dar vuelta a la izquierda y a la derecha y no me pierdo. Segunda de Corintios. Yo les doy gracias a ustedes, hermano. Les doy gracias a ustedes. Segunda de Corintios. ¿Saben por qué les doy gracias? Porque dice que Dios es el que lo sabe todo. A Él se le pone. Yo no sé nada. Y lo que me gusta es que aunque yo me equivoque, usted me sigue amando. Gracias, hermano. Porque nadie es perfecto en este mundo. Todos, en alguna manera, somos imperfectos. Pero Dios quiere llevarnos, hermano. Dios quiere llevarnos. ¿Por qué no nos dejamos llevar? Porque yo le digo, Señor, llévame, Padre Santo. Y yo estoy dispuesto a ir donde Él me mande. Yo le digo, y a pesar de que tenemos una iglesia y estamos aquí a 14 años en bien del Señor, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú, Padre, me ayudes. Yo quiero ser diferente. ¿Habrá alguna diferencia para mí? Claro que hay. Porque Dios tiene mucho para nosotros. Si usted cree que todo lo que usted es lo que podía haber sido, o lo que usted pudiera haber sido, llegado a ser, no. Yo quiero decirle que Dios es más grande. Que Dios es más especial, que Dios puede hacer de usted esa persona. ¿Se ha dado cuenta usted que la gente quiere que usted esté en su casa o no? Ay, Dios mío, quizás metí la pata. Sí, no, pero la verdad que la gente quiere que usted esté con ellos, ¿sí o no? Sí, hermano, es que cuando usted tiene la gracia de Dios, hermano dice, venga a mi casa, esté conmigo. Vamos, lo invito a El Salvador y lo invito a México. A mí me han querido llevar allá por Ensenada. Tanto que me han invitado que ya siento que ya conozco. Pero hermano, porque la gente quiere estar con usted. Porque
tiene algo que viene de arriba, algo, aleluya, que tiene valor. Sin embargo, un niño estaba cumpliendo años y me dijo, voy a cumplir años mañana, pero tú no vas a ir. Y le dije yo, ¿por qué? Mi mamá dice, oh vaya, porque dice que vos echas a perder la fiesta. Que los niños, hermano, los niños, y bueno, yo no creo en los borrachos, pero dicen que dicen la verdad. Pues. El niño me dijo, mañana cumpleaños, Jonathan. Se llama, por ahí anda el muchacho, oye, espera. Me dijo, tú no vas a ir. ¿Por qué? Le dije, mi mamá dice que vos echas a perder la fiesta. Dijo que nos iba a celebrar, pero que no te dijéramos. Ah, vaya, no te preocupes, no voy a ir. Sí, digo, sí. Así es que si usted dijo algo, no lo sé. Dice aquí 4:7, pero tenemos 4:7. ¿Segunda de qué? ¿Le dijo? Segunda de Corintios 4:7 dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro. Pare ahí. ¿Qué tesoro? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Que yo necesito y que Dios necesita y que todos necesitamos. ¿Qué tiene el hermano Reyes que usted necesita? Y no va a hablar, o sea que quiere pelear conmigo. ¿Qué tiene el hombre que el otro hombre pueda necesitar? Yo sé que ya el versículo ya lo leyeron en 2 veces. Yo paré donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Aleluya, presencia de Dios. ¿Es usted un vaso de barro? ¿O solo canta? Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Cuando nos llame voy a ver si es verdad. Aleluya. Santo eres, Señor. Hermano, dice aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, o sea que cuando el tesoro está en el vaso de barro, que dice ahí, para que la excelencia, bien, para que la excelencia del poder, o sea, estamos hablando, hermano, que usted nace del Espíritu y se presta a hacer el vaso de Dios, usted tendrá un poder. ¿Cuántos lo quieren? Sí. Todo el mundo quiere el poder. Pero la cruz la va a llevar. Usted sabe que yo siempre estoy aquí. Hasta enfermo de Dios. Me han invitado a muchos lugares. Estoy aquí. Me han invitado a Radio Sion, a muchos lugares a predicar, a otras iglesias. Estoy aquí. ¿Me quisieron comprar la iglesia? No. Porque estoy aquí. Muchas cosas han sucedido, pero estoy aquí. He sentido aflicciones en mi corazón, pero estoy aquí. Es un poder, sea de Dios y no de vosotros. Y eso es lo que no estamos dispuestos. ¡Ah! Hermano, yo acepto ser vaso, pero si el poder es mío. No, el poder será de Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Mirá, Gedeón, dígale, Gedeón, decirle a esos 3,000 hombres. ¿Cuántos eran, hermano? 32,000. Dile a esos hombres que no van a la playa. Raza, la mitad. 20, quedaron 23. Dile que no van a ir por la montaña mágica ni nada, sino que muchos van a morir. 10,000. Y el Señor le dijo todavía muchos emocionados. Porque el poder no es de ustedes. No va a ser de ustedes. El que se preste a hacer el vaso de barro para que la excelencia de Dios, hermano, el poder será de Dios y la gloria será para Dios y la honra será para Dios. La honra será para Dios.
mucho, le dijo el Señor. No, llévalo a tomar agua. El que tome agua con mi espada, mirando así, a darle así. Pero el que se ponga como chuchito, sácalo. Es que Dios no quiere gente distraída. Dios nos mata al enemigo, pues. Dios quiere gente, hermano, que esté dispuesta. Sí, vigilante. Vigilantes de la obra de Dios. Los valientes de David. No. Tomando agua, aparte. Es que mucha gente, la gloria no va a ser mía, dijo el Señor. No te van a decir que has ganado, porque mucho no. No, hombre, el Señor les dijo, ya solo hay 300 de 32,000. Ya solo hay 300, suficiente, está mucho. Pero con ellos andale y cabal. Es lo que Dios quiere, que la gloria y la excelencia y Cairo sea de Él, ¿verdad? Así es que el Espíritu actúa cumpliendo promesas. Yo le voy a decir algo. La palabra que os he hablado son poder y son vida. ¿Verdad? Son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Por ejemplo, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Es cumplir las promesas que están escritas ahí. Si yo lo siento por usted que no conoce la Biblia. Porque usted debe decir en el nombre de Jesús. El Señor me dice ahí. Por eso cuando yo oro al Señor, yo le digo, Señor, certifica tu palabra. Certifica tu palabra. Certifica tu palabra. Y me dice, Señor, ¿cuál es? Él dice que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí estás tú. Por eso nunca me he sentido triste. 2 o 3 hermanos, ahí está. Señor, certifica tu palabra. ¿Cuál? Que por tu llagas hemos sido sanados. El Espíritu Santo, tú. Certifica tu palabra en el nombre de Jesús. Y el Espíritu actúa. Pero usted no ha tomado ni una promesa. Dígame una promesa. Predicando. Sí, no es que no es suerte, predicando. Cree en el Señor de Cristo, ya salvo tú y tu casa. Y yo le puedo decir otro. No te dejaré ni te desampararé. Espíritu Santo, ven. Porque el Señor me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, esa es la poder. Pero si usted no conoce a Dios, ¿cómo usted va a invitar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a cumplir las promesas escritas aquí. Porque la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Pero usted no puede reclamar si usted no ha nacido del Espíritu. Si usted es un aficionado a qué. Si usted es alguien que solo viene y mira. Los que van a arrebatar son aquellos que verdaderamente le han creído a Dios. Amén. Nuestra petición debe ser conjunta a la palabra de Dios. Conozca la Biblia, cómase, conozca, porque aquí está, escudriñad las Escrituras. Pues a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida. Entonces, y si usted tiene el Espíritu y conoce la palabra, usted va para arriba. Tal vez necesitamos nacer del Espíritu a una vida espiritual. ¿Verdad? Eso es importante. La gente viene buscando la congregación del futuro, pero Dios no está aquí. Dios, hermano, Dios está ahí en su corazón. Cualquiera puede decir, ¿verdad?, que venir aquí, seguir la liturgia, el método, la ceremonia, pudiera hacernos parte de esto. Y sí, nos unimos para adorar y alabar al Rey, y es maravilloso, pero no es seguir la liturgia, ni el formalismo, ni la mecánica, ni el protocolo que lleva aquí, sino quién es usted. Ese sería el punto difícil. ¿Quién es usted? ¿Cómo usted tiene a Dios? Eso sería la parte importante, hasta alcanzar la paz. Cuando usted se va y usted esta semana ha estado honrando a Dios. ¿Qué ha hecho esta semana para honrar a Dios? Y tenía una pregunta mejor, en vez de decirle qué ha hecho para honrar a Dios, yo le diría yo, ¿cómo podemos honrar a Dios? ¿Qué hace usted? ¿Tiene una reunión? ¿Ora?
ayuna, testifica que el Señor le ha salvado su vida. Estas serían las partes como honrar a Dios en todo tiempo. No siempre lo que es justo y bueno va a coincidir con lo que yo creo o pienso. Siempre habrá, usted puede decir esto y esto y esto, vamos a hacer así, aquí y allá. Los planes nunca son. Uno tira líneas aquí en la iglesia, nunca 2 por 2 es 4. Porque Dios está sobre nosotros y está haciendo su voluntad. Podemos decir nosotros, nos vamos a encontrar en el lugar predeterminado y no ocurre. No siempre van a ocurrir las cosas así. Porque Dios tiene un mejor plan para nuestra vida. Y es necesario que nosotros le demos todo el crédito a Él. Por eso dice Judas allí en su capítulo 1, contender, dice, por la fe dada una vez. O sea, en que nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a luchar. Yo quiero que usted, hermano, verdaderamente sepa lo que es ser un hijo de Dios y ser un creyente. Cuando la iglesia no avanza, cuando no traen un invitado, cuando no hay nadie, cuando no crecemos, cuando no actuamos, cuando no obramos, yo me culpo a mí mismo. Y digo yo que no soy lo suficientemente listo, o apuesto, o sabio, o servidor de Dios para indicarle a usted cuál es el camino que usted debe seguir. Porque le hablo y como que no entiende. Usted sabe que Judas se arrepintió. ¿Cuántos saben que Judas se arrepintió? Amén. Arrepentido, dice, agarró aquellas 30 monedas y fue y se las aventó a su sacerdote y le dijo, fíjese hermano, cómo aquello actuó dentro de él. ¿Y saben qué le gritó cuando le tiró las monedas? ¡Ah, bandido! Le dijo, les he entregado sangre inocente. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en él? ¿Usted quiere aprender de Judas? No, sí. No, veamos lo que hizo. No, pero no llegue al punto donde se ahora. Ahí pare. Agarró las monedas. ¡Bandido! Le dijo. Y le tiró a los católicos todo aquello. Y le dijo, les he entregado sangre inocente. Pero ¿qué estaba pasando? La conciencia lo estaba acusando. ¿Sabe usted que la conciencia lo puede llevar a quitarse la vida? La conciencia tiene vida propia. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 103? Alma mía, bendice a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te y de misericordia, que sacia de bien tu boca el estar aquí, el que te colma de favores y bendiciones. ¡Aleluya! Aleluya. Porque hay una semilla de Dios en cada vida. Es por eso que usted puede ser el paso perfecto. Porque hay un lugar, un espacio de Dios. Oh, ¿no quiere que siga hablando de Judas? Hay que olvide. Judas agarró las monedas, bandido, les he entregado sangre inocente y arrepentido de la palabra, les tiró las monedas. Seguro algunos ya lo están leyendo. Pero ¿dónde, verdad? Tan gruesa la palabra de Dios. San Mateo capítulo como que 27, como eso. Hermano, y dice que corrió desesperado, arrepentido. Y se quita la vida. ¿Y sabe, hermano, que ese arrepentimiento es el verdadero arrepentimiento? Es para vida. No, gracias. Miren, el verdadero arrepentimiento es aquello que dice Isaías capítulo 1 versículo 17. Retribuir. Retribuir. ¿Sabe qué es eso? La gente, hermano, le dice a otro, perdóname, fíjate que te quemé la casa. Te quemé la casa. Tan poco. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que cuando dice retribuir, hacer justicia,
Isaías capítulo 1, verso 17, que Judas, hermano, no solo se arrepintió, nosotros solo nos hemos arrepentido, pero no hemos traído lo robado. Estoy hablando, no hemos traído lo robado. Usted sabe que usted se arrepintió, pero usted no ha traído lo robado. Judas agarró las monedas, retribuido, tiró las monedas, arrepentido, tiró la mano. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Saqueo. Lucas capítulo 19, si lo quiere. Lucas capítulo 19 dijo, si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo 1, 2, 3, 4, cuadruplicado. Y esa es la ley. Nosotros nos hemos arrepentido, pero con sabiduría de hombre, porque no hemos retribuido, no hemos ido a pedir perdón, no hemos devuelto. Yo supe de un mecánico que había aquí que era borracho y llegó a la gente y le dijo que va a arreglar el carro y le daban 200, 300, 200, 300 y iba a beber. Resulta que cuando se convirtió a Cristo, él supo que era culpable. Pero eso es lo que Dios quiere, que usted retribuya y devuelva lo robado. Pida perdón por lo robado. Si le manchó una blusa a alguien, una camisa o algo, vaya, cómprelo. Porque está retribuyendo. Ya acabó el tiempo. Yo les quería hablar más, pero el tiempo no da. Retribuir es regresar lo que es pedir perdón. Se ha convertido a Cristo, pero no ha retribuido. Y como no ha retribuido, no le ha dado la honra a Dios. Solo retribuyendo es como se le da, se honra a Dios. Y la gente dice, mira, él ya ha cambiado. Dice que este mecánico iba de casa en casa. Mira que vengo, a robarme otra vez, venid. Y le decía, el Señor ha llegado a mi vida y quiero arreglar todos los errores que cometí. Tome su por ciento. ¿Alguno aquí ha hecho así? Entonces sus arrepentimientos les falta una cosa, y es nacer del Espíritu. Saqueo dijo ahí en San Lucas capítulo 19, del verso 1 en delante, hermano, aquí en la iglesia, hermano, no es danzar, gritar, bailar y hacer ceremonia, no, acciones. Usted por ejemplo, al levantar el telón, porque siempre hay un telón, ¿sí? Siempre hay un telón. Imaginé que aquí estuviera cerrado y lo abrimos, hermano. Al levantar el telón es levante la mano todo, no es que van a bajar la mano los que arreglaron la cama al venirse. Pero vio usted, vio las manos que quedaron arriba. Es esa, vaya, bájela, le va a doler. Mejor que le duela arreglando la cama. Necesitamos también una fiel interpretación de la palabra. Una fiel interpretación de la palabra es que la palabra es literal y revelacional. La palabra de Dios, hermano, esto es interesante porque la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 11, echa tu pan sobre las aguas. Entienda pues, yo quiero que usted aprenda y conozca lo que es espiritual y lo que es carnal. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es bien clara cuando dice, deja tu ofrenda ahí mejor y ve y pide perdón a tu hermano. ¿Eso es literal o es revelacional? ¿Ah? Literal. Eso quiere decir que usted se ponga colorado, pálido, verde, cenizo, azul, ¿cómo es?
Y vaya y pida perdón para que Dios reciba esa oferta. Eso es literal, Dios lo está mandando que vaya, pues. No esté esperando sentir pajaritos arriba de la cabeza. Tiene que ir y hacerlo para que el nombre de Dios sea honrado. Para que el nombre de Dios sea honrado. Tiene que ir con un pedazo de pan para que no le cueste. Y si le tiran piedra, váyanse, o llegue otro día, hasta que logre pedir perdón. Eso es literal. Hay que hacerlo. Pero también hay otro versículo en Eclesiastés capítulo 11 que dice: echa tu pan sobre las aguas. Usted iría y echaría pan allá en el desagüe, en el canal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de echa tu pan sobre las aguas y al cabo de algún tiempo lo encontrarás? Reparte a 7 y aún a 8 y Dios se acordará de ti. ¿Qué es eso? Esto quiere decir que usted se mueva espiritualmente. Y esa es la verdadera, hermano, y esa es la verdadera honra que llega a Dios. Esa es la verdadera honra, porque para eso estamos aquí. Nadie puede hacer la obra de Dios si el Padre no le trae. Nadie puede hacer la obra de Dios si el Padre no le trae. Hay dos clases de inyecciones. Hay una que es intramuscular, leve o profunda, pero es intramuscular. Y hay otra que es intravenosa. La intravenosa, hermano, en menos de un minuto ha tocado el corazón, porque ha sido puesta en la vena. Llega rápido. Yo le quiero pedir un favor: no recibe este mensaje en la cara. Recíbelo en su corazón. Cuando uno piensa, y yo pienso que Dios puede arreglar la vida de cualquiera, porque cuando yo pienso en la vida de Pedro, ustedes han leído Primera de Pedro o Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, por así, dice: por esto mismo añadir. Es increíble que el controversial Pedro, haciendo tantas cosas que hizo, Pedro dijo, ¿sabe qué dijo Pedro? ¿Quién es el mayor aquí? ¿Verdad que se miraba la carnalidad? ¿Sí? Señor, todos lo hemos dejado, ¿qué recibiremos? ¿Sí? ¿Se miraba la carnalidad o no? Todos lo hemos dejado. Usted sabe que las redes se rompieron, no servían ya. Pero él dijo, todos lo hemos dejado, ¿qué recibiremos? 2. Él dijo, ¿quién es el mayor aquí? 2. Negó al Señor, 3. Le bajó la cabeza a otro, ¿sí? Porque se movió. El hermano dice, pero si no, si porque chaleco le quería decir, el tipo hizo así, sobre todo. Diga a la persona, de una vez ya, dejemos ya de hablar. Pero Pedro nos ha enseñado cuando dice, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad bondad, a la bondad mansedumbre y a la mansedumbre amor. Porque él había aprendido a través de la escuela, a través del tratamiento de Dios, a través de nacer en el Espíritu, a través de las